Trate de centrar, paz, saludos, trate de centrar su atención en lo que se va a decir, o sea, en lo que se va a predicar, no lo que yo también estoy viendo ahora mismo detrás mío en el lugar, sino trate de pedirle a Dios de concentrarse en lo que se va a decir, en el mensaje, ¿ya? Quiero compartir algo pequeño que estoy leyendo ahora mismo, procedente a una imagen, a un collage que pronto voy a publicar de la serie animada de Hércules, la película de Hércules, pero esta es de muñequitos de Hércules, donde hay un gran entendimiento de un montón de cosas que suceden, que constantemente está sucediendo, que ha pasado, de la movida del reino del diablo, la movida que es la que es importante en el reino, en los dos reinos. Recuérdese que una de las cosas que siempre desde la caída de Satanás del hombre ha habido una batalla constante en dos reinos. No lo que el diablo se encarga de hacer de poner a pelear naciones contra naciones, reinos contra reinos, en lo humano entre las personas, no, sino una batalla que es la que está repercutiendo sobre esas personas espiritual y que mueve a las personas, mueve los sistemas y etcétera. Es la batalla entre el reino de Cristo, que tomó todo, y la del reino del diablo. O sea, todo lo que proviene del cielo, todo lo que es del reino de Dios que trae bien para la tierra y todo lo que Él estableció, porque fue Él el que creó el mundo, cada continente, cada planeta. Y se recuérdese que si Él creó todo eso es para que todo eso sea, como dice la palabra, para Él, el de allá arriba, por Él y por medio de Él. Y entonces hay que ver entonces, de ahí usted puede comparar qué nación está siendo movida, ya sea con buenas intenciones, pero en las leyes, en las cosas que se establecen, y está siendo influenciada por el reino del diablo, porque producto a esos dos reinos va a influenciar como arriba abajo, para que más o menos pueda entender, y en el medio nosotros las personas vamos a ser influenciados aquí en este mundo, en la tierra, de acuerdo ya sea el reino de Cristo, que va a traer prosperidad, que va a traer paz, que va a traer salvación, que va a traer redención, que va a traer verdad, que va a traer luz, todo lo que usted conoce, y la del reino del diablo, que va a traer perdición, va a traer depravación, va a traer que usted sea castigado, sea llevado a juicio por todas esas prácticas de pecado y cosas así. Y entonces, conforme a lo que leí y a lo que vi en la foto, que veo, porque lo que quiero intentar hacer es, quería desenmascarar al diablo. Una de las cosas que Cristo hizo en la cruz, y creo que eso me lo ha puesto en mí o enseñado, cosas así, de exponer a los espíritus demoníacos, o sea, los espíritus que a lo mejor en ese tiempo las personas no sabían que eso es un espíritu de mentira en ti, y decían, no, que la persona es una mentirosa, esas cosas. Cristo creo que cambió esa mentalidad, esa forma de pensar, esa forma de hablar, que nos tenían siempre enfocados en las personas, o sea, de que tú, y eso me pasa a mí muchas veces igual. Y Cristo trató, creo, por lo que puedo entender, de que nos enfocáramos más allá de lo que quien está hablando, más allá del que está influenciando, o sea, en lo del reino del diablo, en los espíritus que le sirven, que son servidores del diablo en su reino, que a lo mejor no entendíamos que antes en las prácticas esas estábamos siendo servidores del diablo. Y entonces eso se ha puesto, por ejemplo, pero no, esto lo puedo decir no para causar división, porque ya lo dije una vez, que por ejemplo cuando vamos de casa en casa a llevar algo malo de alguien que dijo de uno, esos son espíritus servidores dentro de la persona del reino del diablo, que están influenciándonos a nosotros, o sea, y están trayendo que bendición, unidad, reconciliación o división. Entonces los que intentan, de ocasionar división, una cosa es que por relacionarnos nos mortificamos, nos llevamos, nos amamos, pero una cosa es a de verdad a hacer como la serpiente, de ir a llevar ese veneno, clavar el veneno e irse. Y entonces esos son espíritus
dentro de nosotros, porque ciertamente hemos heredado esos espíritus, porque por la práctica lo hemos adquirido, porque hemos tomado cosas y han entrado y nos han ido cambiando, transformando a conforme como son ellos, y nos han ido agradando esas cosas en el corazón, porque ellos se arraigan en el corazón. Y entonces eso tiene que ver una manifestación en este mundo natural del reino del diablo, en la movida, en acción, en esas cosas, al igual que usted ve en ciertos lugares, esas bandas que se crean en ciertas naciones, que hacen bandas, que van y se reúnen un grupo de personas, hombres, mujeres, y van y le llevan acá en Cuba a los opositores. Eso es una movida del reino del diablo dentro de esas personas, para que las personas practiquen esas obras de tirarle piedra, de hacerle daño a alguien. Esos son espíritus demoníacos dentro de uno, y eso es una manifestación del reino del diablo, o sea, siendo influenciados por esos espíritus para llegar a hacer algo. Y si usted ve la diferencia en lo que tiene que ver con el reino de Cristo, el cielo acá en la tierra, e influenciándonos, más bien nos influencia a que hagamos las obras buenas. O sea, hay una continua interacción entre esos dos reinos. El reino de Cristo, que va a traer salvación, sanidad, que se ora, que se ve la manifestación del poder de Dios al dar amor. Eso es una representación del reino de Dios, cuando usted está dando amor constante a su hijo, su hermano, su papá, cosas así, o a algún animal o a alguien, ya sea con un gesto de que en esto te llevo amor, o un beso, un abrazo. Eso es una manifestación del reino de Cristo en este mundo, en nosotros. Y ciertamente, porque recuérdese que en el reino del diablo no gobierna ni existe el amor, más bien es el ego, más bien es el odio, más bien es el de que te mato a ti para yo estar posicionado de arriba. O sea, que hay una total diferencia de esos dos reinos. Y entonces nuestra guerra, como les vuelvo a recordar, no es contra las personas, hay que reprenderlas, porque a veces que nos conformamos a esas cosas y entonces nos reprenden y la persona recibe la reprensión, pero luego usted sabe cómo es, que luego se da el amor, se aconseja y cosas así. Entonces, conforme a lo que esa influencia constantemente que ocurre en nuestras mentes, porque son pensamientos de continuo muchas veces que nos ponen a pensar cosas que uno ni quiere estar pensando en eso. Por ejemplo, hay alguien que un día se levanta enfocado en que quiere ir a un lugar determinado, hacer algo bueno, un ejemplo, ¿ves? O a visitar a alguien, pero entonces en el transcurso del camino, el diablo, que está en su reino ahí constante por las almas, por la gente, vamos a matar gente, vamos a que la gente no sea salva, vamos a atormentarla. Eso lo ven en la película y en la serie animada de Hércules, que la productora que la creó fue allá en Disneylandia. O sea, esas personas han tenido un entendimiento, ideas dadas por nuestro papi bello, hermoso Jehová, para representar visibles, porque a lo mejor habían productoras que no tenían dinero, pero tuvieron finanzas que fueron usadas y que nos han iluminado con un gran entendimiento, o sea, de que han hecho obra buena, porque hay mensajes buenos en muchas películas de ellos, de mensajes de amor, de entrenamiento, Mulan, de esa historia, lindo. Y entonces de que sí cautivan a las personas al ver esas películas lindas, ver esas cosas lindas. Y entonces de eso, de que ven cómo es la movida, lo que Hades constantemente en la serie animada, iba a por el Hijo del Dios, iba a por la iglesia de Cristo, iba a por ti que ya eres santo, a por ti que ya no practicas el pecado, a por ti que estás haciendo estrago, haciendo que las personas se vuelvan a Cristo, influenciando a las personas, yendo orando por ellos, yendo llevando sanidad, abriéndole la luz, trayéndole luz. Y entonces el diablo dice, tiene un currículo espiritual que me está haciendo oposición a todos los planes que tengo para la humanidad, que es destrucción, depravación, perversión, destrucción, matar, división, todas esas cosas. Y está haciendo no sé cuántas cosas buenas, y está llevando gente, está convenciendo gente, está topando los corazones de esa gente a través del Espíritu de Jehová, está llegando a diferentes naciones, a diferentes montas, diferentes gobiernos, a diferentes dirigentes, a diferentes personas, los cuales que me encantan ir y reunirme en lo espiritual y poner ideas y corromperlos para que establezcan leyes de depravación, leyes de idolatría, y que estén perdidos y yo poder gobernar a través de ellos, y que no sé qué. Estas me tienen a mí, dice el diablo, hasta aquí. Y entonces eso el diablo lo ve, hay un currículo espiritual. Es como decir, cuando ponen a un papel de buscamos a este.
cosas así. Y entonces el diablo delega a sus espíritus a las personas que le sirven, porque ciertamente si hay personas que sí le sirven a tiempo completo y sí le sirven y hacen todas esas atrocidades, tienen corazones ya corrompidos por completo, muchos, no todos, endurecidos para eso, o sea, espíritus de odio en cada área del corazón. Entonces, de acuerdo a eso que la influencia, se mueven para hacer cosas malas. Entonces se han colado en el corazón de esa gente que necesita más bien liberación, sanidad, que eso el que se lo puede dar es el de arriba. Y ese es el que está en ese asunto, de salvar a la humanidad, de reconciliarnos con nuestro Padre. Y entonces, que conforme a esta movida, de momento me fui. Que en la serie esa, la película de Hércules el animado, se ve como Hades representa al diablo, que se toma bien en serio esa movida. Y recuérdese que antes el diablo tenía la facultad, no sé por qué razón, de ir allá arriba, al reino santo de Dios y presentarse delante del trono y decir, mira, tus hijos, qué sé yo. Eso lo ven en los muñequitos de Hércules, eso, de ir allá arriba. Y entonces, pero que creo que ya no puede, no tiene acceso, me parece, a presentarse delante del trono. O sea, él fue expulsado, hubo una batalla que en el libro de Apocalipsis habla, donde de allá arriba fueron expulsados, o sea, de ese tercer cielo fueron expulsados de ese lugar santo, ese lugar puro, ese lugar como algo incorruptible entrando. Dios dice que nada impuro puede entrar. Entonces fue expulsado y se acomodaron en un segundo cielo, que es lo que usted entiende y ve con las constelaciones, la gente que adoran a los símbolos zodiacales. Eso es el diablo para cegar a la gente, y por ahí siempre busca una vía, no sé si se da cuenta, ya sea por los astros, ya sea por los animales. Hay gente que todavía creen que tienen que adorar al toro y que adorando el toro a un animal hacen eso. Entonces ya sea el diablo con esa sabiduría corrupta, mala, equivocada, la gente que todavía tienen ceguera en los ojos y vendas para no ver y de percatarse de que la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad, y a nuestro Padre Celestial, a Cristo, a Dios Jehová, el que creó todo eso, no a esos objetos. Y entonces sí, está utilizando todo lo que Dios creó para, a través de eso, en esa adoración, como que adquirir el fuerza, como que para que permanezca lo que provenga de Él, esa energía, esa fuerza, ese poder, cosas así a través de nosotros. Porque si demandan, traigan, esta gente lo pueden ver en los paleros, eso es un entendimiento y cómo el diablo se mueve. Tráiganme aquel pollo, vamos a degollar a la gallina, es con este pollo, es con esto, y tú veías esto. Y en eso ahí están ellos adquiriendo. Ustedes ven cuando le hacen liberación a gente que tienen esos espíritus dentro, que matan, la arrancan así. La gente entonces no tienen, no sé si es como, no sé si es hábito o modales correctos, sino que la gente, que yo conozco a alguien, para mencionar el nombre, de que cuando come del animal, creo que come carne cruda, y no sé si la sangre, si digo mentira o un invento ahí. Y esa persona, eso testifica de los espíritus demoníacos que hay en él, que adquieren autoridad sobre él, o sea, en su voluntad, a través de eso, para tenerlo como cautivo, para que no sea libre. Y entonces eso se ve en mucha gente, a lo mejor hay gente que conoce, no, aquel come tierra, aquel come, de que tienen esa adicción, y son espíritus demoníacos a la gente, porque Dios no nos diseñó así. Dios más bien, si usted va al Génesis, estos árboles, estas frutas, coman de ahí su alimento, cosas así. Y entonces si vemos que ellos hacían eso, no practicaban esas cosas que no son conforme a como Dios nos diseñó, a como Dios nos puso que fuéramos. Cuando usted ve a alguien haciendo algo que no es normal, usted vea un espíritu demoníaco dentro de esa persona siendo influenciado por el reino del diablo, influenciando las mentes, hasta las formas de pensar, lo de la ideología, idiosincrasia y toda esa historia. Entonces a través de ahí el diablo es que se mueve, porque por ejemplo ponen a alguien como cabeza en una nación de acuerdo al sistema que esté establecido, para empezar, de acuerdo a esa persona, lo que tenga allá adentro. Entonces, cómo va a querer influenciar a la persona, sea una persona que es buena, sea una persona que quiere bien para la nación, sea una persona que no tiene espíritus de homosexualismo, no le va a dar la sugerencia de establecer en la Constitución, porque es lo que cree, esa es la influencia del reino del diablo sobre esa cabeza. Y el diablo le encanta tomar posiciones en el gobierno para mover las leyes y así cautivar la humanidad. Creo que en otras naciones de la tierra el diablo ha establecido ya en las leyes de la Constitución lo del homosexualismo, de que está permitido. Y si usted ve, eso es una movida del reino del diablo influenciando a la gente a través de los espíritus que tiene y su forma de pensar. Y no son los pensamientos de bien que Dios tiene para todos nosotros. Si usted va al Génesis, usted sabe cómo es la historia hombre y mujer, así es el diseño. Entonces por eso es que nos va mal, porque no hacemos lo que Dios, como Dios nos diseñó. No le pedimos a Dios que nos vuelva a conformar conforme a esto.
pero estamos en ese asunto. Y entonces vemos que acá el diablo se levanta principalmente, como lo que le estaba diciendo, con los hijos, la iglesia de Cristo. Todo hijo que le esté haciendo frente, porque sí existen hijos que adoran a Dios, pero tienen, como decir, una actitud pasiva, que no me quiero meter en problemas. Hay gente que son así, ¿ves? No me quiero meter en problemas. Que se le sirven a Dios, de vez en cuando hacen la obra de Dios, de hablarle a alguien de Dios y cosas así, pero no se meten a darle golpes al diablo, a arrebatarle cosas al diablo. Entonces el diablo los ve como en el currículo espiritual. Mire, este es de clase A, este es de clase B, este es de clase S. Así como se ven diferentes series B de acuerdo a la autoridad delegada por Dios o al nivel de persecución. Oye, aquel es un bandido. En otras naciones, las películas que se ven que persiguen a algunos por el nivel de maldad y que son buscados. En el reino del diablo es por el nivel de santidad, el nivel de pureza, el nivel de que le hacen frente al diablo, le arrebatan las almas y le están removiendo territorios, barrios. Cuando uno decide un día en el corazón que Dios nos manda hacer una guerra espiritual en un vecindario, ya el diablo dice, concho, todo lo que tengo ya establecido, o sea, de que de verdad se les retuercen las tripas, y entonces en ese momento el plan y a como el diablo trabaja es, las personas que aún no entienden, no comprenden eso que se está haciendo, que es por un bien de ellos, el territorio y todo lo demás, vamos a hacer que se pongan bravos, que se molesten, que tengan odio, y entonces vamos a levantarle a la gente y le hacen oposición a esas personas. Entonces en vez de como lo que pasó con Cristo, Cristo cuando viajó en el barco de un lugar a otro lugar a salvar a un hiperendemoniado cautivo por el diablo, que a través de él mismo se lastimaba. El diablo quería quitarle la vida a ese hombre para acabar de llevárselo por completo su alma y atormentarlo y eso, en cuerpo y todo. Pero estaba tan cautivo y eso ha pasado cuando tenemos espíritus de autorrechazo. Eso no es del reino de Dios. Cuando tenemos espíritus de odio hacia nosotros mismos, que empezamos a tener pensamientos de que nos despreciamos, de que nos sentimos feos y que nos golpeamos, eso ha pasado. Y eso tiene que ver con espíritus del diablo queriéndonos dar una galleta, porque el diablo siente placer en el golpe. Y esos unos espíritus que del área también sexual que provienen del reino de Cristo, son espíritus que sienten placer cuando uno golpea a uno, y en el reino de Cristo no es así. En el reino de Cristo todo es como decir amor, 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 nobleza, bondad, bondad, compasión y etcétera. Entonces por ahí, conforme a esos espíritus, es que modifican conforme a la persona. Pero entonces, eso ha ocurrido que, por ejemplo, que hubo un tiempo que cuando uno adoraba a una persona específica y estaba repercutiendo en lo espiritual la adoración, de los golpetazos al diablo, pues rompiendo los velos arriba, eso que se estableció arriba, la Babilonia espiritual, una ciudad espiritual establecida sobre cada nación de la tierra, y por ahí es que el diablo empieza ¡fua! Y le sugiere a la gente, y después se conecta con abajo, con el infierno y con los espíritus establecidos en cada lugar. Y estaba abriendo, como decir, una apertura, ocasionando algo en lo espiritual, de golpes, aperturas en el segundo cielo para que penetre directo al trono. Y entonces, como en cada iglesia, cuando empiezan a adorar, y entonces el diablo, los espíritus demoníacos, para él oponerse a eso, empieza a ocasionar molestia en la gente. No queremos que cantes, empieza uno a sentir una molestia que no la puede aguantar, y son espíritus demoníacos, porque que atormentan a las personas. Entonces a través de nosotros mismos como vasijas hacen la oposición a la gente, porque el diálogo no sé si se puede aparecer ahí personalmente, pero la gente entonces lo ata, te reprendemos. Pero los que ya tienen un entendimiento sobre cómo es la movida, al ver a una persona con esas manifestaciones, ata, ora, ponte a orar, porque hay un ser demoníaco atormentando a esa persona que quiere llegar a ti. Y así como es que se mueven, y es lo que se ve reflejado en las diferentes naciones de la tierra, cuando empiezan a promover el odio, cuando empiezan a promover división. No, porque aquella nación, no, únete ya a la nación, deja de hablar tanto de que ellos, ya, olvídate de eso, porque estás entendiendo de que hay una movida espiritual y de lo que hizo Cristo en la cruz, que es el perdón. Y entonces, que para tener ese perdón en el corazón tenemos que orarle a Dios para que Dios nos ponga un corazón perdonador, sacar esas cosas, vaciarnos, limpiarnos y caminar conforme a eso. Y entonces eso es lo que pasa cuando hay veces que deciden o les da la idea, no sé, porque han habido tiempos y tiempos en los que los presidentes se han llenado de odio, los han influenciado de tal manera el reino del diablo para destruir la humanidad, y que hacen guerra, que creo que hoy en día hay guerras de verdad, de que matan personas de misil y tu cuento. O sea, de tremendo nivel de maldad,
tremendo manifestación del reino del diablo influenciando este mundo a la humanidad para llevarse almas. Porque ahí yo le voy también a enviar por internet esa otra foto donde se ve el diablo, mira, contento y haciendo fiesta con los súbditos de él, los que pertenecen y le sirven allá abajo en el infierno, de cuando ve a la gente llegando muerta, porque él interesa eso. Se faja por las almas de las personas, lo que le interesa, no se está fajando por el oro, ¿no? Pone a la gente a fajarse por el oro, pero lo que le interesa es las almas de las personas. Y entonces empieza a notar tic, 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 como que se llevó, y ese es su trabajo, ese es el trabajo del diablo, eso tú lo ves en Hades. Y entonces, conforme a la otra foto, que lo que iba a intentar decir es, porque si vemos que muchas veces ha pasado que a nivel naciones, a nivel mundial, han existido como plagas de que las personas dicen, no, en el aire, tú por el aire respirar eso es un virus, ¿ve? Que así el hombre lo ha llamado. Y entonces que empiezan a enfermarse las personas, no, pon tú una sobuco, no sé qué, que por así se te pega, qué sé yo. Bueno, aquí voy a hablar un poco sobre eso para que se le abra a esas diferentes entidades de salud, y también cada entidad, cada persona reciba una verdad, reciba una luz. Sí existe real de que muchas cosas que el hombre no puede entender y que el hombre, a lo mejor los médicos se han dado cuenta en diferentes casos de personas que han intentado atender y ayudarla y que no han visto de que a través de los instrumentos, a través de la medicina, o sea, esas cosas, no han logrado eso que querían, porque es algo espiritual repercutiendo sobre esa persona, que eso es a través de ese Espíritu Santo, el Espíritu que trae sanidad, que trae liberación, que trae eso, y en el nombre de Cristo, de Jesús, de Yeshua, Emmanuel, Dios con nosotros, Elohim, Adonai, Yahweh, Él, el creador de todo, es que se puede hacer esas cosas. Entonces, que vemos que pasa como un brote de esto, hay un brote de lo otro, y la gente de momento se empiezan a enfermar, pero si usted ve, muchas veces dicen, no, eso está en los aires. ¿Y dónde es que también están los espíritus por los cuales también nos fajamos nosotros en los aires? Dice, una parte de la palabra, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, espíritus recortando en los aires. Vuelan, o sea, se mueven en los aires y son espíritus, como decir, que vamos a suponer que empiezan a derramar cosas en una provincia, en un barrio, en una casa, y entonces uno respira ese aire. Y entonces muchas veces cabe para ellos enfermar a la humanidad, para así llevarse a X tantas personas, X tantas almas, pero que también Dios es el que da y quita la vida. Hay cosas y cosas, pero sí ciertamente muchas veces ha pasado eso. Y también ha pasado que el mismo Dios demanda la vida de las personas, y Dios dice que un justo, siendo ya santo, si parte, más bien está descansando de las obras y están ya en la perfección de Dios. Pero el que no ha querido recibir a Cristo, eso sí, no sé si ya directamente está en un lugar de espera o está ya siendo atormentado en el infierno, en ese momento de que pierde ya la vida. Porque el alma, nuestra alma, es por la cual el diablo pelea, y nuestro espíritu, hay una movida de que el cuerpo se queda aquí en la tierra, o sea, se vuelve del polvo de la tierra. Dios nos creó, este cuerpo está vacío, por eso tenemos ADN, tenemos parte de la tierra, y eso lo pueden ver en el Capitán Planeta, escuche, y por eso tenemos un poquito de cada animal, porque cada ser viviente también fueron conformados, creo, no sé si todos, del polvo de la tierra. Y entonces por eso es que hay cosas y cosas, que para eso que Dios nos ayude a entender. Y entonces entendemos eso, es como también cuando le dan una toma a alguien, o sea, que hay gente que no, ponme esto ahí, es un espíritu de enfermedad depositado, un espíritu en ese refresco que te estás tomando, lo que te han dado de un brujero palero, no tómate esta agua, no tómate este refresco, pero en lo natural tú puedes investigar científicamente, tienes estas de esto y no vas a ver el espíritu, porque para eso tenemos que tener los ojos espirituales abiertos, que Dios nos los haga saber, o que siendo hijo topes eso y sientes una influencia demoníaca, algo como que, para que entiendas, un corrientazo de momento, mira, este toma tenía este cable, tenía corriente. No sé si van entendiendo. Y entonces lo adquieres dentro, y ese espíritu de enfermedad
un espíritu te va a repercutir tu cuerpo, te va a repercutir tu organismo de acuerdo al espíritu que sea. Entonces vas a empezar a sentirte mal, vas a poder tener fiebre, vas a tener tal cosa. De acuerdo al espíritu de enfermedad que sea, es lo que va a repercutir sobre la persona. Entonces tú vas, te atiendes y que te atienden y no te dan medicamentos, sientes como ciertas diferentes influencias, recuerdas lo de farmaquilla también. Pero no logra sanarse o luego de un tiempo vuelve a recaer en ese estado porque es un espíritu demoníaco influenciando a la persona, que eso es en el nombre de Cristo, sacando eso dentro de la persona para que reciba sanidad. Y entonces dice acá esto, porque creo que hay un video que también compartí ahí, lo que decía, ¿no? Del desierto de Sara, los vientos, o sea, de que una movida de los vientos de allá hasta acá, que eso dijeron, yo no sé si sea real, de que trajeron hasta de otro continente, en los aires, los vientos, el polvo, la arena del Sahara. Y entonces dice acá, Dios en su palabra, porque también Dios desata juicios. Por eso muchas veces creo que se ha dicho, no, lo del COVID, cosas así, no sé, no te puedo decir si es del diablo, si es un juicio de Dios, pero sí se ha hablado, ha dado lugar a sacar, predicar de que Dios desata juicios. Así como el diablo es así en los aires y empieza a establecer esas cositas, derrama copas con un contenido dentro de juicios que, mira, te lo voy a leer. En Apocalipsis, capítulo 16 dice, las 7 últimas plagas, como Dios se dio a conocer. No fue, creo que tanto la intención de nuestro Padre darse a conocer, como Dios desató juicios sobre una nación completa allá en Egipto. Recuérdese lo que pasó con Moisés. Las 10 plagas, las plagas que repercutieron allí, hay que volver a recordar para que usted vea cómo Dios hace las cosas, mandó hasta animales, mandó langostas, eso para que le comieran todas las cosas a la gente, pero era ¿por qué? Era porque por el bloqueo, era porque establecieron tal ley allá, no, porque algo espiritual estaba repercutiendo y moviendo, influenciando a las personas aquí para que cambiaran de opinión, de criterio y establecieran cosas. Y fue producto aquí el pecado del hombre. La Iglesia Católica. ¿Qué hacen nuestros hermanos de la Iglesia Católica? ¿A qué cosas que se ponen a adorar? ¿Qué es lo que pasean por una nación completa? Que eso trae repercusión espiritual de ya sea del diablo y de Dios desatando algún juicio, porque empezamos a adorar a un ídolo, una cosa creada por el hombre, que no es a Dios, que no es en espíritu y en verdad, para que llueva. Escuche. No, porque pasamos la Virgen de una nación, de una provincia a otra provincia y las promesas que le hemos hecho a los santos, que usted cree que eso está haciendo, repercutiendo sobre una nación completa. No, porque mira qué bonito el ídolo, esta imagen, esta cosa que tengo y la estoy pasillando y por donde quiera. Es como lo que hacemos nosotros. Nosotros, el reino de Dios manifestándose aquí en la tierra, empezamos a adorar a Jehová en cada territorio, en cada barrio, por las calles, y eso está repercutiendo en lo espiritual. Están descendiendo los cielos, el reino de Cristo, sobre un lugar y estamos estableciendo a Cristo. No, porque no entendemos lo que hacemos, te vamos a detener, te vamos a poner preso. Esos son los pensamientos y las ideas que el diablo le sugiere a usted para hacer oposición. Está siendo influenciado entonces por el reino del diablo para hacer oposición a lo que a usted le va a traer salvación, a lo que a usted le va a traer redención, a lo que a usted le va a traer verdad, a lo que a usted le va a traer sanidad. No sé si va entendiendo. Y entonces hacemos la adoración para Dios en espíritu y en verdad, y se establecen y hay ángeles de continuo junto con la iglesia del Cordero, moviendo y estableciendo, atando y peleando en los lugares por usted. Pero entonces esas personas que le sirven al reino del diablo, ya sea con o sin entendimiento de lo que están haciendo, empiezan a una imagen, a un ídolo. Vamos a pasillarlo por los diferentes lugares o vamos a hacer casa de culto en los diferentes lugares. Y es como lo contrario a lo que hacemos nosotros, que es lo que es verdadero. Y entonces eso está repercutiendo sobre ese vecindario, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre esa provincia. Y eso está de verdad repercutiendo sobre en las naciones de la tierra. A que, por ejemplo, que se establezca ya en la Constitución a nivel nación, sobre una nación completa, vamos a adorar a la Virgen. Vamos a establecer esto en el calendario. No sé si van entendiendo. Y entonces ciertamente eso está repercutiendo sobre la humanidad completa, sobre usted que es dirigente, sobre usted, el cargo que usted ocupe. Eso es así. Y entonces dice acá, dice en el capítulo 16, del versículo 1 en adelante, voy a leer algo. Dice, una úlcera maligna. Oiga como Dios
es la movida en lo espiritual que repercute, se establece y se ve una movida en este mundo en las personas. Dice, entonces oí una gran voz procedente del santuario que dijo a los 7 ángeles, habla de un santuario en el cielo, no aquí en la tierra. Aquí establecemos santuarios, iglesia, que eso es establecer los cielos acá en la tierra. Y eso trae tremenda bendición en las casas, hogares y familias. Y entonces, pero este de que hablan es el del cielo, el santuario de arriba, esa ciudad celestial que está en los cielos, que todo eso se va a establecer y se ha establecido, creo que, no sé si decir parte, al establecer iglesias en lugares y cosas así. Dice, y le dijo a los ángeles, ¿quiénes fueron los que estaban en el servicio del reino de Cristo? Ángeles. Y creo que en otras partes hablan de santos. Deben ser santos ya los que están hechos perfectos, los que han mencionado aquí en la palabra de Elías, de Moisés, de que su espíritu creo que ya están allá con Dios y están sirviendo de continuo y moviéndose en eso de vamos a salvar almas, vamos a llevar la luz, vamos a llevar esto, todo es de Cristo, vamos a establecer todo para Cristo, cosas así, que están en continuo, en interacción, y el diablo en todo lo contrario que usted sabe. Y entonces dice acá, es como por ejemplo, cuando un hijo, Dios lo mueve para que predique en otra nación, para que lleve sanidad y liberte. Y entonces eso es el reino de Dios influenciando la humanidad y estableciéndose él aquí en la tierra. Pero el reino del diablo entonces empieza a interactuar. Vamos a hacer la oposición. No va a libertar a aquel que tenga cojo, no va a libertar a aquel que está en la silla de ruedas, no va a sanar a aquel que está no sé qué, porque como está enfermo, él cree que es Dios que lo tiene así y lo tengo fajado y resentido con Dios. Espérate. Entonces el diablo, como no quiere eso, entonces empieza a mover a la gente en que están cargos de gobierno y dicen, no tienes entrada en esta nación. Aquí no puedes venir con tu sanidad y milagros porque el diablo no le conviene. Y entonces puede endurecer el corazón de la persona y le hace una oposición a sus hijos. Y es lo que esa es la movida del reino del diablo y la interacción sobre y en esta humanidad. Entonces sigo acá, dice, el primero fue y derramó una copa sobre la tierra. Derramó una copa. La copa tenía un contenido que era un juicio, porque eran plagas. Era una plaga y eso estaba allá en el reino de Dios, pero era para juicio sobre la tierra. La derramó así con los aires. Me voy a poner este ángel inmenso, grande, parado arriba de la nación de Cuba. Dios desató un juicio esto no es así, de COVID, porque así fue que lo llamó el hombre, o una plaga, algo así, por juicio, porque no se arrepiente, así como cuando mandó a Jonás a aquella ciudad y después destruyó esa ciudad con fuego y con azufre por las prácticas, nivel de X cantidad de práctica y de maldad que había. Separó sus 2 piecitos de ahí arriba del cielo, arriba de la nación, con su copa, la vació, la derramó sobre la nación, y entonces esa movida estaba en los aires. Esa movida estaba en lo espiritual. Y entonces, a como Dios quería tratar con cada persona, fueron las personas que ya cogieron eso. Porque hubo miles de gente que no cogieron eso. Que estuvieron de mano, oliendo, besando a esas personas y no se le pegó. Porque entonces, ¿qué cosa podía hacer? Era una movida espiritual. Entonces dice acá, porque miren, una de las cosas que sucedieron, creo, allá donde yo trabajé en la Rita Longa, allí pusieron eso allí para... tenían pacientes que tenían esa enfermedad, tenían eso espiritual en ellos y se manifestaba en sus cuerpos, en la COVID. Y estuvimos allí lavando la ropa, ya sea con trapo, pero no lo que es espiritual, no el trapo que sujete a las cosas espirituales. ¿Yo me enfermé? No me enfermé. Pero si hubieron, creo que otras personas, no sé si dijo Calura, no sé si allí en otros lugares, de otras maneras, que se enfermaron. Entonces la movida podría ser, si era de nuestro Padre, era algo espiritual que estaba repercutiendo sobre la gente. Y así es la movida de las cosas. Ahora sus ojos con lo que se le están diciendo, tenga su corazón a que voy a creer lo que se está diciendo, porque mire que Dios ha testificado de todo esto. Y de quiénes están predicando, y de quiénes están diciendo su palabra, y etcétera. Si usted no quiere creer es porque tiene un espíritu ahí, para nada, todavía, ubícate, la desconfianza y la duda no proviene de Dios. Entonces dice acá, el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera, oye, luego que hizo eso espiritual, un acto profético allá en el cielo, el reino de Dios, para juicio, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen.
¿Cómo que los hombres que tenían la marca de la bestia adoraban su imagen? Ah, la gente que está en práctica de pecado. La gente que aún no están sirviendo a Dios. Dios guardó a su pueblo. Hay momentos de prueba que ven que algún hijo se enferma y no es que la persona esté practicando el pecado, pasan cosas también otras veces que hay otro entendimiento en ello, hay otra sabiduría en ello, el porqué, otras cosas así, pero como mismo lo que le pasó a Job, Dios permitió y fue para exhibir también a su hijo. Lo que iba a seguir haciendo, se mantuvo en una fidelidad enorme y constante con Dios. Y entonces, pero fue también para multiplicarle el doble de lo que tenía, lo quería bendecir el doble. Y fue una vía de cómo Dios hace eso para bendecir a alguien. Y entonces aquí, ¿a quiénes fueron los que le quería Dios alinear, disciplinar, de que se ubicaran, de que entendieran de las cosas que estaban haciendo, lo que ocasionaba lo que estaba haciendo la práctica de pecado, idolatría, fornicación, adulterio, esas prácticas? Mira, vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Ahora, aquí habla algo más. El mar se convierte en sangre, esa es la segunda plaga, que derramó algo sobre el mar. Y hay un contenido de que quiero hablar sobre las personas que hay veces que uno está en diversión, muchas veces pasa que hay gente que no sé por qué no tienen experiencias sobrenaturales, ¿ve? De espíritus, ya sea de ángeles o del reino del diablo, que tienen una vida tranquila, o sea, de que no sé si tienen una legalidad, no se han metido en eso, pero que hay gente que aún no ha tenido experiencias sobrenaturales y eso también parte, yo digo que es divertido, porque a veces que uno va a las playas y se divierte en el agua, cosas así, y se ponen a nadar como sirenas o a nadar no sé qué, para allá y uno está, y están en otros asuntos, no están en esos asuntos, pero hay gente que sí han tenido experiencias, o sea, de cosas, no sé, pero en diferentes lugares, cosas así. Y entonces dice acá, el tercer ángel derramó, dice, el segundo ángel derramó su copa, ¿ves? Sobre el mar, o sea, hubo uno posicionado en una tierra, en un lugar, diferentes ángeles, y otro se posicionó arriba del mar. Y que de momento Dios nos abrió los ojos, mira esa cosa que está ahí para ahí se formó una catástrofe en la gente, porque desde ese momento no estaban adaptados a ver ángeles, no estaban adaptados a ver esa cosa enorme, y se alaron unos pelos, y que quedaron así por 7 días como Ezequiel, para entender lo que estaba sucediendo, porque ciertamente para eso hay que adaptarse también a tener una continua interacción de las cosas espirituales, porque a veces que hay gente se asusta, que nunca han conocido o han escuchado de que esto es esto, o que cosas así, hay que adaptarse también, ¿ves? A tener que lo sobrenatural se vuelva natural, ¿ves? Real, nuestra vida, lo cotidiano. Y entonces dice acá, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Oye, sobre los ríos y oye, los ríos. Oye, no, mira aquella boba echando aceite en el río. No, miren aquella, qué sé yo, ungiendo los ríos. No, mira, aquí estás viendo que hay una estrategia de guerra, una estrategia para también que tiene que ver con los ríos, las fuentes de agua, donde vemos un ángel derramando algo sobre un río y una fuente de agua, dice. Y eso mismo que usted ve en el reino del diablo, si usted ve, es todo lo contrario a lo que hace el reino del diablo. El reino de Dios va a traer sanidad, va a traer liberación, va a traer pero el reino del diablo empieza en constante interacción de vamos a depositar espíritus allí, vamos a echar brujería en ese lugar. Y hay gente que el diablo le dice, no, tiene que ir a tal playa, en tal playa derrama eso. Y entonces hay tremenda influencia en esos lugares, puede ser de que hay lugares que estén más limpios, por eso no tienen esas interacciones espirituales, pero hay lugares como ven, dicen, no, aquella casa embrujada, no, en aquel río aparece un fantasma, porque cabe la posibilidad que el diablo haya determinado de tener ese lugar para él y envía a brujeros allí para que echen tomas y trabajos allí, y entonces ya hay cosas naturales que están estableciendo espíritus en esos lugares, y entonces la gente al ir allí o de momento pueden tener más fácil una interacción espiritual, una experiencia espiritual, porque ya están esas cosas allí. Y entonces es lo que pasa también. Entonces para eso Dios manda al pueblo a también ungir las aguas, santificar las aguas, porque las aguas que usted toma constantemente, que vienen de su llave para su casa, son aguas que pueden estar a lo mejor minadas o influenciadas. Y el árbol dice, ay, por aquí no se puede colar, la casa está ungida, si tienes esa fe, bueno, gloria al que vive. Pero no también podemos estar como ignorantes de lo que el diablo en este tiempo que estamos viviendo, en lo que está sucediendo, en lo que Dios ha encargado de testificar, en lo que hemos estado viendo, de estar de que no, conmigo no, contigo no, bueno, ora y estate alerta. Es estar alerta, no con miedo, pero alerta.
y no ignorantes, porque el diablo lo más mínimo, mira, se descuidó, quería que se descuidara, se olvidara de esto, de mis espíritus, de lo que estoy haciendo, se enfocó en tal cosa y ya, ese está en vigilancia constante con sus 4, 5, 6, 7 ojos. Y entonces, dice acá, es como velando, ya vamos a ver si ya peca, si peca ya, ¡ah, acecho! Entonces dice acá, dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas, o sea, ángel de las aguas, un ángel en el reino de Jehová, delegado, que su función, su cargo es un ángel de las aguas, que tiene a cargo el estar pendiente a las aguas, y es bueno en esos lugares. Establezco un ángel determinado por Dios para ese río, que esté vigilando el río, que no permita que nadie venga a echar brujería ni palería y ningún espiritual, qué sé yo, y tiqui 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 tiqui. Por como mismo vemos que en el reino de Dios hay un orden delegado, y eso lo vemos reflejado en cada nación de la tierra, que establece un orden, en autoridades, en cosas así. En el reino del diablo, él también toma de todo eso y establece un orden, y establece de la X cantidad de espíritus, porque la tercera parte de los ángeles se rebelaron y se cayeron, pertenecen y le sirven al reino del diablo. Entonces dice, usted lo pongo en tal lado, imitando a ese ángel que está ahí, usted ahora en función de eso, y cosas así. Y entonces dice acá, el quinto ángel derramó su copa sobre tal, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, ¿ve? O sea, de que hay actos, eso se llama también actos proféticos, porque esto que leemos aquí es Dios desatando juicios, o sea, de que es la mano de Dios, y que tiene delegados espíritus, ángeles que se encargan de ciertas cosas, porque creo que había, no sé si es un ángel de la muerte, no es un espíritu de muerte, de suicidio del reino del diablo, aunque Dios utiliza esos espíritus para sus cosas también, pero que en el reino de Cristo vemos déjame ver si encuentro eso para no decir un de estos. Caída de Babilonia, aquí hablaba sobre el dragón, la piedra de la bestia, aquí el cuarto estrella, en su fuego, un monte ardiendo, el sol ardido, una gran estrella, se llevaron a 4 ángeles, los jinetes, el caballo rojo, el caballo negro. Mira, estos son parte de la armada del ejército de los servidores del reino de Cristo en Apocalipsis 6, que habla de los 7 sellos. Dice el primer sello, un caballo blanco. Ahí habla de un caballo blanco, que eso lo vemos aquí también en lo natural, en este mundo. Dice, cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, miré, o sea que fue el mismo Cristo, miré y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven. Miré, y recuérdese que en los 4 seres vivientes, la forma que tienen 4 rostros, tienen ojos en las ruedas, o sea, tienen una forma que no es a lo que estamos acostumbrados a ver natural, de ver personas así como somos nosotros, los animales así, ¿no? Que en esos reinos sobrenaturales existe diferente variedad de cosas, de que a lo mejor a la mentalidad nosotros nos resulta, ay, esto con 4 ojos, ¿cómo vamos a...? Porque estamos adaptados a ver siempre las cosas de este mundo, como decir, lo cotidiano, pero hoy en día lo sobrenatural, lo del reino de Cristo, se tiene que hacer algo normal en nosotros. O sea, de que vemos aquí, dice, cuando vio el sello, un caballo rojo brillante y su jinete se le dio, había un jinete montando el caballo. No dice aquí que es un ángel, dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que dijo, ven. Y entonces salió un caballo rojo brillante, un caballo rojo brillante. Hoy aquí en esta tierra vemos caballos de diferentes colores, pero rojo brillante no sé. Escuche. Dice, y a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra. Habla que tenía un jinete montado. Y no digo que sea así, pero si vemos en la película El Señor de los Anillos, los jinetes esos que perseguían a Frodo, que tenía el anillo ese, vemos que eran jinetes y que fueron una vez personas en esa película, pero tenían una forma de que eran jinetes, porque siempre andaban, creo que era casi siempre, montados en esos caballos, pero tenían una forma totalmente diferente. Y entonces, pero no digo que sean ellos así los que les sirvan a Jehová, pero sí hay cosas que desconocemos. Dice,
y su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra. O sea, de que ese es como que su función, su trabajo en Cristo, de ese jinete, en ese caballo, era eso. Entonces, como que no sé si tengan su vida cotidiana esos haya su jinete, pero en ese momento Dios delegó de que ese jinete, que montaba ese caballo, de que esa era su función, dice, porque habían diferentes jinetes, diferentes sellos, y cada vez que había un sello era algo diferente, dice. Y a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. O sea, ¿quién fue en este caso que ocasionó que no hubiera paz en la tierra? Fue un juicio de Dios. O sea, de que ahora esta nación se está bajando con la otra nación. Ahora no fue de que era el diablo influenciándolos a ellos para que hubiera una guerra, sino vemos que fue un juicio, o sea, un sello, un juicio, decretado por Dios para que sucediera eso, pero a causa del pecado y la práctica del hombre, porque entonces muchas veces nosotros no hemos jalado a lo mejor la cabeza de entender o comprender cuándo es la mano de Dios haciendo algo o cuándo es el diablo aprovechándose para hacer algo. Entonces, ciertamente hay veces que le hemos pedido, no, esto es ahora de Dios, esto fue de Dios, por lo que le ocurrió a mi gato Rubén, que eso sí supe que fue de Dios. Pero hay veces que el diablo ha querido colarse y si tú te dejas y piensas que es Dios, ahí te está. Y es el diablo, espérate que estoy aquí con Dios, no me han descubierto. Y eso se había reflejado en cosas. Entonces cuando te das cuenta de que no es Dios, de que es el diablo, entonces te pones a la acción. Porque cuando Dios determina algo, simplemente es arrepentirse, simplemente es pedir perdón, simplemente es humillarse en su presencia. Como mismo pasó, creo que fue Sodoma o Gomorra, no fue Jonás, fue en otro tiempo, pero fue un juicio de una ciudad. En el caso de Jonás, cuando envió a un hijo, a que pregonara, oigan, arrepiéntense de eso que están haciendo, ellos tomaron una actitud de que se humillaron delante de la presencia del Señor, pidieron perdón, se arrepintieron de verdad, y entonces Dios, para no, esto que tenía determinado para ellos algo así, dijo no, pues, no, tuvo compasión, o sea, los perdonó, y entonces ya pues, tuvieron paz. Pero entonces hay veces que pasa eso, que hay veces que uno no ha tenido paz dentro de uno porque estamos no alineados, no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos cumpliendo con sus mandamientos. Entonces no estamos adorándolo a Él, dándole gloria. Y entonces pasa que Dios, para que nosotros nos volvamos a Él, Él desata juicios y Él sabe cómo tratar con cada persona, o sea, de cuánto más tú puedes aguantar y cómo disciplinarte, qué dura está tu servicio, cosas así. Y entonces, porque eso lo hacía con la nación de Israel cuando se lo dejaban a Él y empezaban a adorar ídolos y se iban en rebelión. Entonces, para que ellos se volvieran por un bien a Dios nuevamente, desataba juicios y cosas, hasta el punto una vez que Dios se llevó vida también de personas. Y entonces cosas así. Entonces cuando ellos vieron eso con sus ojos visibles y de que lo estaban experimentando eso, entonces ahí es que le tuvieron temor a Dios. Porque uno puede, no, escucho esto, que me cuentan esto, pero cuando uno tiene una experiencia, entonces ya, ay, sí, no es lo mismo decir te contamos o me hablas de algo, a uno experimentarlo, vivirlo, sentirlo. Y entonces esto es una de las cosas que muchas veces puede pasar, que hay veces que, como por ejemplo, que se predica, no, esto, el diablo hace esto, Dios es un Dios de amor, es real, Dios es amor compasivo, pero hay veces que también desata juicio. Entonces, cuando esté sucediendo como un acontecimiento sobrenatural, ya un tsunami, un terremoto, esas plagas que llegan a las diferentes naciones, en ese momento le toca a la iglesia de Cristo meterse con Dios, consultar, Señor, ¿eres tú? Es un juicio, porque si es algo de Dios, que aunque hay veces que sabiendo que es de Dios o no es de Dios, es del diablo o es de Dios, el pueblo de Dios se pone a orar y clamar misericordia por eso que está sucediendo, por esa nación, por las personas, y entonces Dios ve eso. Y entonces si es de Dios, Señor, ¿qué pasó? No sé qué pasó en este territorio, qué pasó, qué están haciendo, bueno, ve y busca, mira esto, es lo que está ocasionando esto. Humíllate, ora, qué sé yo, todo lo que el cuerpo de Cristo sabe hacer. Pero cuando es el diablo, entonces ya ahí Dios nos pone a la acción. Oye, no soy yo que estoy desatando eso sobre ese lugar. Es que tú, el diablo, se ha colado, que no sé qué, por lo que estás haciendo, no sé qué. Y entonces, ahí Dios como que despierta la armada de guerra a los que pertenecen a los ministerios de guerra, porque hay muchos Dios que hacen cosas maravillosas en Dios, pero que aún no sé si su espíritu no ha sido despertado para que pertenezcan a la armada de guerra, de hacer guerra
como otros ministerios de otras naciones, en esta nación también, de que van a diferentes territorios y se meten de frente con el diablo, a darle piñazo, a darle galletas, o sea, a derribarle todo lo que ha establecido. Y entonces ya cuando Dios nos hace como les hace saber que es cosa del diablo, entonces ponte en acción, ponte a orar, y se forma la revuelta, porque en ese momento estoy atando, rompiendo, es contra el diablo, a Dios no, porque Dios cuando dice voy a hacer esto, no hay cosa que quite la mano de Dios. Pero los hijos, ya teniendo el espíritu dentro, ya podemos atar a esos espíritus demoníacos, ya sea principados, gobernadores de las tinieblas, potestades y demás espíritus. Entonces ya usted para allá tiene un entendimiento sobre ello. Y creo que ya con esto.